Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a estudiar otro tipo de función distinto, que en este caso es una nueva función, que es lo que conocemos como las funciones racionales. ¿A qué nos referimos con una función racional? Pues una función racional, básicamente, es aquella que tiene la siguiente característica. F de x es igual a p de x entre q de x, donde tanto p como q, es decir, p de x y q de x, son polinomios. Es decir, aquellas funciones que básicamente están compuestas por una división de polinomios. Donde podríamos, por ejemplo, ver que sería f de x igual a x al cuadrado más 7 entre 2x menos 1. Y esto sería una función racional. Podríamos tener tres tipos de casos, donde el grado de p de x, es decir, el grado de p de x es mayor que el grado de q de x, donde el grado de p de x es igual al grado de q de x y donde el grado de p de x es menor que el grado de q de x. Entonces, ¿qué tres posibilidades tenemos? En caso de que sea mayor, podemos dividir p de x entre q de x y simplificar la función. En caso de que sea igual, también podemos dividir y encontrar una función que en un principio pueda parecer más sencilla, pero en caso de que sea menor, no podemos hacer absolutamente nada, porque recordad que no podemos dividir un polinomio entre otro que tenga menor grado. Entonces, para estudiarlas, vamos a intentar estudiarlas simplemente como el cociente de las funciones y entender qué características pueden tener. Entonces, la primera característica sería el dominio. El dominio de estas funciones, en un principio, va a ser el dominio de f de x, será todo r menos los valores que hagan que el polinomio q de x sea igual a 0. Es decir, todos aquellos valores que hagan que el polinomio q de x sea igual a 0, estarán fuera del dominio. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo tengo un polinomio dividido entre 0, porque sería el valor para el cual q de x sería igual a 0, tendría un problema. Es decir, tendría que representar un valor que en un principio no tendría sentido. En el caso del recorrido es una cosa muy difusa. Es decir, el recorrido de una función racional depende directamente de absolutamente todas las características que tienen tanto p de x como q de x. Por lo tanto, no podemos dar una norma general de lo que podría ser. Porque podría ser que su recorrido fuera todos los números reales, porque fuera desde menos infinito hasta más infinito. Podría ser que su recorrido fuera simplemente como una función parabólica de un punto para arriba. No lo sabemos. Entonces, no podemos dar una característica en general. A partir de ahí, ¿qué tendremos? Tendremos las cuestiones de la simetría. La simetría, como nos ocurre en la mayoría de las funciones, no tienen en un principio ningún tipo de simetría. Como siempre, tendríamos que estudiar cada una de las características de nuestro polinomio en concreto, pero en general no tenemos unas características que nos determinen que hay simetrías. Por tanto, f de x no es simétrica en general. Esto tenemos que saberlo. Otra característica muy importante es la continuidad. ¿Qué ocurre? Que las funciones las funciones racionales, es decir, aquellas que son división de funciones polinómicas o división de polinomios, van a ser continuas en todos los valores de r, menos precisamente en las x, tal que el polinomio sea igual a 0, el del denominador. ¿Por qué? Porque justo en esos puntos vamos a tener unos saltos en los cuales se va a cumplir que el polinomio no va a tener ningún valor. Por lo tanto, tendré que determinar que en esos casos hay un punto en el cual no existe imagen de mi función, por lo que en un principio no hay continuidad porque yo no puedo pintar la imagen de mi función.
Veremos ahora, cuando los grafiquemos, cómo tenemos que trabajar con ellos y ver cómo funcionan. Después, tendremos el tema de la monotonía. La monotonía y los máximos y los mínimos nos ocurre exactamente igual que nos ocurría con el recorrido. Tendremos de nuevo que considerar que para cada una de las funciones tendremos un comportamiento completamente distinto dependiendo de la relación que haya entre p de x y q de x. Es decir, puede haber algunas funciones donde tengamos muchos tramos de crecimiento y decrecimiento, otras funciones que sean totalmente crecientes constantes o decrecientes constantes, funciones que no tengan ningún tipo de relación entre sí. Por lo tanto, tampoco tenemos una norma en general. No hay norma general. ¿Vale? Esto debemos tenerlo en cuenta. Con los máximos y mínimos nos ocurre lo mismo. Al igual que los máximos y los mínimos, lo que nos determinan es el punto donde deja de crecer o deja de decrecer una función. Si no tenemos una norma en general para los máximos y los mínimos, no podremos tener si no tenemos una norma general para el crecimiento o el decrecimiento, no podremos tener una norma general para los máximos y los mínimos. Por tanto, aquí, monotonía, máximos y mínimos, nos ocurre exactamente lo mismo. Y en la intersección con los ejes tendremos el siguiente caso. Las características que tenemos que aplicar serán exactamente las mismas que aplicamos siempre. Es decir, los ejes, tendremos el eje X y tendrá que ser igual a 0, por tanto que nos ocurrirá que P de X entre Q de X tendrá que ser igual a 0. Este polinomio lo puedo pasar multiplicando y me quedará que P de X tendrá que ser igual a 0 por Q de X, o lo que es lo mismo, igual a 0. Por tanto, los cortes con el eje X se determinarán para aquellos valores donde P de X sea igual a 0. Por tanto, para el corte con el eje X, Q de X no tiene ninguna importancia. Y en el caso de el eje Y, tendré que X será igual a 0 y simplemente me quedará el cociente entre P de 0 y Q de 0. Es decir, los términos independientes de cada uno de los polinomios que tendré tanto en el numerador como en el denominador. Por tanto, en el punto 0, P de 0, Q de 0, se cortará al eje Y. Como siempre, una sola vez. Recordad que al eje X podemos cortarlo todas las veces que queramos, siempre teniendo en cuenta el grado del polinomio, pero en general todas las veces que queramos. Un polinomio de grado infinito podría cortarlo infinitas veces. Sin embargo, en el caso del eje Y solamente podemos cortarlo una vez. Y bueno, para que veáis a qué nos referimos con este tipo de funciones, vamos a graficarlas para ver cómo funcionan. Entonces vendré aquí y diré, por ejemplo, x al cuadrado más 1 entre x menos 3. Entonces, como podéis ver, esta es la gráfica de una función racional, la cual tiene el numerador más grande que el denominador. O mejor dicho, el grado del numerador más grande que el grado del denominador. Justo en este punto que veis aquí, que sería para x igual a 3, si lo acercamos un poquito más, justo en x igual a 3, el valor se va hacia menos infinito y por aquí arriba hacia más infinito. ¿Por qué? Porque ese valor no pertenece al dominio. Por lo tanto, ahí tenemos un punto el cual no está dentro del dominio. Como hemos podido ver, la función sería constante para pertenecería a todo R menos en ese punto, y aquí tendríamos un punto en el cual la función dejaría de crecer y volvería a decrecer, y aquí tendríamos un punto donde la función dejaría de decrecer y volvería a crecer. Esto cambia, depende de la función con la que trabajemos. Si yo trabajo con funciones que tienen el mismo grado en el numerador y en el denominador, me quedan cosas diferentes. Por ejemplo, voy a poner aquí x más 2 para que se traslade. Y tendría características completamente diferentes. En x igual a menos 2 volvería a tener un punto en el cual, al no pertenecer al dominio, porque es la raíz del denominador, me quedaría un salto, pero por lo demás vemos que funciona totalmente distinto.
tengo puntos a partir de los cuales aquí siempre hay crecimiento y aquí siempre hay crecimiento, por lo tanto esta función sería creciente en todo su dominio, a diferencia de la anterior que había trozos donde era decreciente y creciente, ¿vale? Entonces, como podéis ver, cada una de ellas es un caso concreto. Ya, por ejemplo, podemos aquí poner x cuadrado menos 1 y ver que, de nuevo, en este caso también tenemos una función completamente distinta para cada uno de los casos. Aquí voy a poner x más 2, porque me interesa que le veáis así mejor. Y esta función, como podéis ver, es también racional de grado 2 en el denominador y grado 1 en el numerador. Por lo tanto, como el denominador tiene dos raíces distintas, tendremos que en x igual a 1 y en x igual a menos 1, que son aquellos valores que anulan el denominador, se vuelve 0 el denominador, por lo tanto tengo unos saltos que no pertenecen al dominio. Entonces aquí podéis ver puntos donde aquí tengo un máximo, perdón, aquí tengo un máximo a partir del cual la función empieza a decrecer, ¿vale? Aquí en este trozo está decreciendo hasta que llega a este punto que a partir de aquí empieza a crecer. Tienen unos comportamientos un tanto extraños. Por eso, como habéis podido ver, no podemos dar una norma general. Simplemente tenéis que saber que las gráficas vienen determinadas principalmente por las raíces del denominador. Ese valor que anula el denominador. Entonces, chicos, como veis, aquí tenemos un análisis, en principio, más general de las funciones racionales. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.